Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre el uso de la herramienta Logicat. En esta ocasión se continuará tratando el tema cómo crear nuevas cuentas de usuario de sistema. Recordar que por usuarios de sistema me refiero a la cuenta que se utiliza para ingresar a Logicat y poder hacer uso de la herramienta. Por ejemplo, en el caso del usuario administrador, la cuenta es supervisor con su respectiva contraseña. Con el usuario supervisor se tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. En un video anterior se dio una explicación más detallada de lo que les comentaba al principio del video. Así que con el fin de no alargar este tutorial, se procederá a realizar directamente el ejemplo. En caso de dudas, les sugiero revisar el video antes mencionado. Primer escenario, segundo ejemplo, usuarios para consulta. Una biblioteca que, debido al gran flujo de visitantes y su escaso número de personal, debe poner a disposición de los visitantes en general una serie de equipos de cómputo con la herramienta Logicat lista para ser utilizada. Esto con el propósito de que sean los visitantes y no los bibliotecarios los que realicen las consultas a las fichas bibliográficas de los diversos materiales disponibles en la biblioteca. Nos interesa que el visitante pueda buscar información en el sistema, pero no sería bueno que tenga la capacidad de modificar esa información o incluso borrarla. Tampoco nos debe interesar que tenga la capacidad de cambiar parámetros de funcionamiento del sistema Logicat, porque podría perjudicar gravemente el funcionamiento de este. Por ello, no se puede permitir que utilicen el sistema mediante una sesión con el usuario administrativo o supervisor. Recordar que los usuarios del sistema y sus respectivas contraseñas que se generen para resolver el escenario planteado anteriormente no se le deben entregar a los visitantes. El visitante debe tener acceso al equipo de cómputo con el sistema ya iniciado y autenticado con el nuevo o nuevos usuarios que se crearán, labor que deberían realizar los bibliotecarios, limitando incluso la posibilidad de que puedan cerrar el módulo de consulta, siendo esto una medida extra de seguridad. Requisitos. Antes de comenzar debemos conocer que hay una serie de condiciones simples que se deben cumplir. 1. Los nuevos usuarios solo pueden ser creados por los usuarios administrativos del sistema. En este caso sería la cuenta supervisor. 2. Si tienen varias bases de datos, como en mi caso que yo tengo 5, y desean que el usuario solo tenga acceso a una de ellas, el administrador que creará el usuario nuevo deberá ingresar al momento de autenticarse dentro de la base de datos donde se va a crear el nuevo usuario. En el ejemplo que voy a desarrollar, solo quiero que el usuario tenga acceso a la base de datos que se llama Veracruz 2015. Entonces debo iniciar sesión en esa base de datos. 3. Los nombres de cuenta de usuario son únicos e irrepetibles. Por ejemplo, predeterminadamente tenemos la cuenta supervisor, entonces ninguna otra cuenta puede llamarse así. Procedimiento. Una vez planteado lo anterior, vamos a iniciar con la creación del usuario. Vamos a ingresar al sistema con nuestro usuario y contraseña. En nuestro caso es supervisor y la contraseña Logicat 13. El 13, recuerden, es con números. Damos clic en aceptar. Aquí en esto tengan la precaución de elegir la base de datos en donde van a crear el nuevo usuario. Como les dije en mi ejemplo, necesito que el usuario que voy a crear tenga acceso a la base de datos llamada Veracruz 2015. Entonces es la que debo seleccionar. Pudieran no hacerlo así. Sin embargo, si solo desean darle acceso a una sola base de datos y no eligen autenticarse en la que le correspondería, esto les pudiera generar problemas posteriormente y se tendría que resolver con una serie de pasos extra, como les voy a explicar en otro video. Aquí voy a partir con la premisa de que las cosas se están haciendo como se indica. Me interesa crear un usuario que tenga derechos de consulta en la base de datos Veracruz 2015. Se elige esa base de datos y su respectiva subbiblioteca. Como solo hay una, seleccionamos esa y damos clic en aceptar. Una vez en el sistema, deberán dirigirse al menú Administración
control de acceso. Se abrirá la siguiente ventana. Del lado izquierdo están las funciones que se pueden realizar con este módulo: ingresar, modificar, duplicar, eliminar, administración, base, subbiblioteca, permisos y salir. Del lado derecho se despliega una lista con los usuarios que tienen privilegios en la base de datos en la que iniciaron sesión. En mi caso es Veracruz 2015, como podemos ver aquí abajo. Si nunca han utilizado el módulo, les debe aparecer la lista vacía. Pero en mi caso, este ya sería el segundo usuario que voy a crear. Este general 001 es el que creé en el video anterior. Se deberá dar clic en el botón ingresar para crear al nuevo usuario. Se desplegará la siguiente ventana para que capturen la siguiente información. Clave, que este es el nombre del usuario para poder autenticarse en el sistema. Este es el importante. Les sugiero que escriban un nombre fácil de recordar, porque este es el que necesitan para poder utilizar el sistema. Como al principio que inicié sesión con el usuario supervisor, pues ese es el nombre de usuario que van a utilizar. Como este ejemplo es un usuario para público general que va a tener acceso a cuestiones de consulta, etcétera, le vamos a poner general 002, perdón, 001 ya no se puede porque ya hay uno, sería 002. Ese es el nombre con el que se va a identificar al usuario en el sistema. El campo nombre es el nombre general para reconocer coloquialmente al usuario del sistema. Por ejemplo, le pudieran poner visitante general 002. Aquí pueden usar mayúsculas o minúsculas y pueden ponerlo tan específico como deseen. Un dato que se me pasó indicarles en el campo anterior clave es que tiene un límite de longitud de 10 caracteres, letras o números. Así es que deben tener cuidado en seleccionar el nombre que le van a poner a la clave. El campo contraseña, que es la palabra de seguridad para poder autenticarse en el sistema. No hay limitaciones o formato alguno a seguir para poder crearla. La pueden hacer tan fácil o tan difícil como ustedes quieran. Yo, como esto es un ejemplo sencillo, le voy a poner algo sencillo. Los campos dirección, teléfono y correo no son obligatorios y se pueden dejar en blanco. Esto es simplemente información como para identificar al usuario, pero como esto es para visitantes en general, pues no tiene caso poner esta información. Vamos a dar clic en aceptar y nos va a aparecer la siguiente pregunta. ¿Desea asignar base subbiblioteca? Vamos en este video a dar clic en sí en este ejemplo. A diferencia del caso anterior, donde al contestar no, si es que vieron el video, si no lo han visto, véanlo antes de seguir viendo este. Cuando contestábamos no, se agregaba automáticamente el usuario a la base de datos donde se inició sesión. Aquí damos clic en sí y va a aparecer la siguiente ventana, donde deberemos elegir la biblioteca y subbiblioteca donde se le darán permisos al usuario. Una nota, en esta sección técnicamente solo se le debería dar permiso a una sola base de datos. Si necesitaran que ese mismo usuario tuviera permisos en dos o más bases de datos, eso se deberá de hacer posteriormente en otra sección, cuestión que también veremos más adelante en otro video. Predeterminadamente ofrece la base de datos en donde estamos actualmente autenticados o con sesión iniciada. En mi caso es Veracruz 2015. Si estuviera en la base de datos de la ENA, por ejemplo, ENA 2015, si estuviera autenticado en ENA 2015, pues la opción que me daría sería aquí, sería ENA 2015.
Pero como no es el caso y estoy en Veracruz 2015, pues esta es la opción que me da. No se recomienda cambiar la opción predeterminada. Y en otro video veremos el porqué de esta situación. Pero les puedo adelantar que si se cambia la base de datos, el sistema nos creará un usuario en la base de datos que se seleccione aquí. En este caso, yo por ejemplo, si en vez de Veracruz 2015 escogiera ENA 2015, y también además nos crearía un usuario dentro de la base de datos donde estamos actualmente autenticados, que en este caso sería Veracruz 2015. Entonces, si yo no quería darle permisos en dos bases de datos, pues ya se creó el usuario para dos bases de datos. Por eso yo les digo que les recomiendo que inicien sesión en la base de datos donde le van a dar permisos al usuario y que elijan la base de datos en donde le quieran dar permiso. Entonces, les recomiendo no cambiar esa información. Por el momento no vamos a mover nada y le vamos a dar clic en aceptar. Veracruz 2015 y su biblioteca, porque solamente hay una, la 000. El usuario creado aparece en la lista de usuarios del sistema. Aquí ya está general 002, en la base de datos Veracruz 2015, su biblioteca 000. Así se finalizaría su creación. Solamente faltaría agregar sus permisos o privilegios. Para ello debemos seleccionar al usuario de la lista para posteriormente dar clic en el botón permisos. Si no se selecciona ningún usuario de la lista y se presiona el botón permisos, el sistema nos solicitará que primero se escoja un usuario para poder realizar la acción. Ven, no seleccioné nada y me está pidiendo seleccionar una cuenta. Seleccionamos al usuario al que le queremos dar permisos y vamos a dar clic en el botón permisos. Al hacer el comando anterior nos aparece la siguiente ventana. En la parte superior, en la sección del título, se despliega el nombre de la base de datos, Veracruz 2015, la subbiblioteca 000, y el nombre del usuario al que le vamos a modificar los permisos, en este caso general 002. Se debe poner atención en estos datos para verificar que se están otorgando o revocando privilegios a la cuenta de usuario correcta. Del lado izquierdo se nos muestra una lista con los roles de acciones que se le pueden agregar o retirar a la nueva cuenta de usuario. Esto de acuerdo con los distintos módulos con los que cuenta Logicat. Al seleccionar una de las opciones de dicha lista, del lado derecho se nos desplegarán las opciones concretas que se le pueden agregar a la cuenta o en su caso revocar. Y se verán reflejadas como acciones que se pueden realizar en el sistema Logicat. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos general, pues aparece el nombre de usuario y el nombre. Usuario, consulta, catalogación, circulación, directorio, periódicas, adquisiciones, administración y control. En el caso del ejemplo que estamos desarrollando, nos interesa que el usuario tenga únicamente privilegios de consulta. Entonces vamos a seleccionar la opción consulta de la lista. Y una vez allí, en las opciones que se nos despliegan del lado derecho, debemos decidir cuáles vamos a activar de acuerdo a nuestras necesidades. Y en el caso del planteamiento que se hizo como inicialmente, se trata únicamente de consultar información. Por ejemplo, nos puede interesar que el usuario sea capaz de ver la ficha catalográfica de cada material. También se puede habilitar que se pueda consultar con cuántas copias se dispone del material que se está consultando. Y también nos interesaría limitar que el usuario no pueda salir del módulo de consulta y evitar que pueda intentar tener acceso a los demás módulos de Logicat. Antes de marcar las casillas necesarias, se debe dar clic en el botón modificar, que está aquí abajo. De lo contrario, el sistema no nos permite interactuar con las casillas de verificación. Quiero marcar esto y no me deja. Entonces primero debo dar clic en modificar.
Una vez hecho esto, se procederá a marcar las siguientes casillas: catalográfica, copias y usar módulo solo para consulta. Si fuese necesario darle al nuevo usuario todos los permisos de la sección consulta, se puede presionar la opción marcar todo. Y en caso contrario, desmarcar todo. Pero como no es nuestro caso, procedemos a marcar las casillas especificadas anteriormente: catalográfica, copias y usar módulo solo para consulta. En la sección usar módulo solo para consulta, en el campo de texto clave de salida, será necesario que se agregue una palabra o contraseña de seguridad para que en caso de que el visitante quiera salir del módulo de consulta, este no pueda hacerlo, a menos que sepa la contraseña. Y como se supone que no la debería conocer, entonces no podrá cerrar el módulo de consulta, dejando el sistema bloqueado únicamente para utilizar el módulo de consulta. Esta contraseña puede ser la misma de la cuenta de usuario o una diferente, lo que sea más práctico. Solamente no olviden llevar el control de las contraseñas, porque después se les puede tornar engorrosos si manejan varias contraseñas distintas. En este caso, la contraseña pues no distingue mayúsculas o minúsculas. Yo voy a poner una sencilla. Una vez habilitados los permisos, se debe dar clic en guardar y posteriormente, si ya no se piensa agregar nuevos permisos, dar clic en salir. Damos clic en guardar y vamos a dar clic en salir. Vamos a probar la nueva cuenta. Vamos a salir de este módulo y a salir de Logicat. Vamos a proceder a iniciar sesión con la cuenta recién creada. En mi caso es general 002 y la contraseña. Y damos clic en aceptar. Se nos despliega la ventana para elegir las bases de datos, pero vemos que solo nos aparece la base de datos Veracruz 2015 y su respectiva subbiblioteca. Vamos a dar clic en aceptar. Ahora que entramos con la nueva cuenta de usuario general 002, como vemos aquí abajo, y en la base de datos Veracruz 2015, vemos que la primera diferencia es que en el menú de módulos solamente aparecen las opciones salir, consulta y ayuda. Ya no aparecen los demás módulos, como si es que pusieron atención cuando entramos con el usuario supervisor. En la barra de estados vemos, como ya les mostré, con qué usuario estamos en el sistema, que en este caso es general 002, y en la base de datos en la que estamos, que es Veracruz 2015. Si abrimos el módulo de consulta y realizamos una búsqueda, por ejemplo, vamos a buscar Veracruz, nos devolverá los resultados. Si abrimos ahora un resultado, vemos que se nos despliega la ficha catalográfica del material, que es un formato más amigable para leer la información del libro. Además, aquí abajo se nos indica cuántas copias tiene el material. En este caso solo tiene una. Ahora bien, si se desea salir del módulo de consulta, en este caso queremos salir, y decimos que sí, Logicat nos pedirá escribir la contraseña que escribimos cuando otorgamos los permisos a esta cuenta. Si la conocemos, se escribe y se da clic en autorizar. En caso contrario, que es lo que se espera para el planteamiento que se hizo y que tenemos que resolver, el visitante que utiliza el sistema no conoce las contraseñas y por tanto no podrá salir del módulo de consulta, dejando bloqueado el sistema Logicat para que no se puedan realizar otras acciones no permitidas. Así nos aseguramos que los visitantes externos no puedan hacer mal uso del programa.
y entonces así quedaría resuelto el planteamiento inicial que se hizo. Esa misma cuenta la podremos utilizar en varios equipos para que los visitantes externos consulten directamente el acervo disponible en la biblioteca sin necesidad de ser supervisados, lo cual agiliza el proceso de búsqueda. Como no me sé la contraseña, me dice clave de utilización válida, y doy no autorizar y no puedo cerrar. Quiero cerrar Logicat y no me deja porque me está pidiendo igual la contraseña. Como no me la sé, no puedo cerrar Logicat. Si conozco la contraseña, pues la pongo y ya salí del módulo y ya puedo salir de Logicat. Por el momento, esto sería todo con respecto a este ejemplo, pero posteriormente se continuarán mostrando qué otras acciones se pueden realizar con el módulo de control de acceso, por lo cual damos el tema por concluido temporalmente.